reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados como socialmente necesarios, defensa de la vivienda como un bien básico a considerar desde la perspectiva feminista, reclamación del derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sistema paritario en todas las decisiones, demandas que el movimiento feminista en Chile consiguió incluir en el texto y en los procesos constitucionales, cuyo plebiscito se celebró el pasado mes de septiembre y que, más allá del resultado, ha sido clara la evidencia de la actual fortaleza y empuje del movimiento feminista chileno. Conseguir llegar a debate público esta serie de demandas ha sido desde luego un hito en cuanto a la capacidad del movimiento feminista. Todo un logro si tenemos en cuenta además que el movimiento feminista en Chile se enfrenta a un aparato patriarcal heredero de la dictadura de Pinochet que no ha dudado durante toda la etapa de movilizaciones en usar todos los medios posibles para reprimir las demandas sociales. Ahí tenemos como ejemplo el uso de la violencia sexual para acallar las protestas que dieron lugar a la Constituyente. Sin embargo, no es de sorprender que se haya logrado defender toda esta agenda política feminista si tenemos en cuenta los mimbres de largo alcance sobre los que se ha asentado el proceso constituyente, que han tenido en la reclamación de los derechos de las mujeres su común denominador: el feminismo como una base de apoyo, el movimiento por los derechos sexuales y reproductivos, en la gran movilización por la huelga del 8M, en la sinergia internacional del movimiento feminista y en un movimiento estudiantil con un claro componente de defensa de la igualdad de género. Todo ello en un contexto más amplio de rearme del movimiento feminista en la última década, que consigue interpelar a la izquierda de una forma inédita, tanto en términos teóricos como ideológicos y estratégicos, consiguiendo incorporar demandas que han sido posteriormente incluidas en términos de estructura de Estado, como secretarías regionales, protocolos de violencia, lucha contra la brecha salarial, lucha contra el feminicidio y un largo etcétera. Y como decíamos, más allá de los resultados del proceso constituyente, como explica justamente la invitada de hoy, la transformación feminista del Estado es ineludiblemente un hecho hoy en Chile. Se trata de la compañera Alondra Carrillo Vidal, vocera de la Coordinadora Feminista del 8 de marzo e integrante de la pasada Convención Constitucional, con la que hablaremos sobre la situación del movimiento feminista en Chile, sobre las lecciones aprendidas a raíz del momento constitucional y sobre el papel que deberá jugar el feminismo a partir de ahora. Todo esto y mucho más en Enclave Internacional. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enclave Internacional. Esta vez para hablar de no solo del proceso constituyente chileno, no solo de las movilizaciones que hemos visto en Chile en los últimos años, sino también para hablar de uno de los protagonistas, por no decir el gran protagonista de esas movilizaciones, que no ha sido otro que el movimiento feminista. Y para eso tenemos a Alondra Carrillo. Muchas gracias, Alondra, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Miguel, y a ustedes por la invitación. Bueno, Alondra, algo muy rápido. Un breve balance justamente del proceso constituyente. ¿Qué ha pasado? ¿Reformas demasiado ambiciosas? ¿Propuestas feministas demasiado ambiciosas? Bueno, esa ha sido una de las primeras tesis que se han puesto sobre la mesa, ¿no? Para poder explicar el resultado del 4 de septiembre, que sin lugar a dudas es un resultado inesperado. Y no solamente inesperado para los sectores que apostaban por la vigencia de la nueva Constitución, sino también para los sectores que apostaban por el rechazo, ¿no? Ha sido un resultado que nos ha tomado por sorpresa en general en nuestro país. Lo que nosotras hemos sostenido desde el inicio, ¿no? Es la necesidad de poder observar el contenido que está puesto en esa votación. No es unívoco el sentido del rechazo expresado el 4 de septiembre. Es una de las primeras cosas que nos hemos encargado de sostener de manera bastante insistente, ¿no? Ante las intenciones de presentar algunas lecturas que capturen todo el sentido
del rechazo, por ejemplo, diciendo que el pueblo no estaba preparado para un texto tan progresista, o incluso diciendo que este es el resultado de la campaña de desinformación y de mentiras. ¿Qué se rechazó cuando se rechazó el 4 de septiembre? Es para nosotras una pregunta de investigación política, una pregunta que debe orientarnos en los meses por venir. Lo que sí quisiera destacar rápidamente es que ante la idea de que, por ejemplo, habrían sido los contenidos feministas del texto constitucional aquellos que habrían dejado a la población en una posición de rechazar el texto, es muy pronto que aparecen los primeros estudios que desmienten esas afirmaciones, ¿no? Incluso la medida, diría yo, más avanzada contenida en el texto constitucional, que es la constitucionalización de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo explícitamente la interrupción voluntaria del embarazo, aparece en estos primeros estudios y encuestas con un apoyo de más del 60% de la población, ¿no? Entonces parece que no va por ahí. Parece que tiene que ver con otras cosas. Y lo que nosotras hemos puesto sobre la mesa son una serie de factores que fueron decisivos para configurar este escenario. La desigualdad en el acceso a la información es sin duda uno de ellos, pero también se encuentra la debilidad orgánica del movimiento social y de las fuerzas sociales y políticas que tuvimos una amplia representación en el proceso constituyente, pero que carecemos de orgánicas fuertes y de una presencia mediática, de experiencias institucionales que pudieran haber fortalecido también ese despliegue, y la simultaneidad de las tácticas tanto interiores al proceso constituyente como por abajo. Pero también hay una tercera dimensión que no vamos a alcanzar a profundizar, pero solo para enunciarla, que tiene que ver con la forma en la que se ha ido respondiendo durante los últimos años en Chile a las necesidades materiales y vitales de la población que gatillaron la irrupción popular del 18 de octubre. Y esa forma en la que se ha ido respondiendo, que ha sido, por ejemplo, el retiro de los fondos de pensiones que tienen las personas individualmente, ha ido distorsionando la brújula y la orientación de derechos sociales y de políticas públicas que vayan en la dirección de construir un Estado solidario. Y por lo tanto, algunas de las dimensiones más importantes del texto constitucional que han sido parte de las luchas políticas de los últimos años, como el derecho a la seguridad social, fueron motivo de preocupación, de temor y de incertidumbre para la población, y no una vía, al parecer, persuasiva de solución a la incertidumbre y a la precarización creciente de la vida de las grandes mayorías del país. El movimiento feminista ha tenido un papel protagónico, por no decir prácticamente de vanguardia, tanto en lo que fue el estallido, en los días posteriores también a lo que fueron el estallido, con la convocatoria, puede ser, de una de las movilizaciones y huelgas más importantes, tanto previas al estallido como durante el 8 de marzo ya del estallido prepandémico, ¿no? El movimiento feminista decidió apostar por la constituyente, y de hecho buena prueba eres tú misma, que fuiste constituyente, diputada constituyente, y fue también decisivo en el comando por el apruebo de movimientos sociales, ¿no? ¿Qué escenario os habéis planteado desde el movimiento feminista después del fracaso de la constituyente, o por lo menos el rechazo, más que fracaso? Yo no hablaría de fracaso, hablaría de rechazo de la constituyente. ¿Cuál es ahora la agenda del movimiento feminista chileno? Sí. Efectivamente, el movimiento feminista en Chile, como tú lo señalas, ha sido una de las fuerzas sociales y políticas que ha irrumpido con una de las perspectivas programáticas más robustas que el movimiento social ha podido aportar en el último tiempo. Eso fue muy relevante en la previa del estallido y fue muy relevante también posteriormente, y quienes decidimos disputar con voz propia dentro del órgano constituyente, que no somos todo el movimiento feminista siempre es heterogéneo, múltiple, diverso, con repertorios tácticos diversos, pero quienes decidimos disputar una voz adentro, lo hicimos con ese programa. Y ese programa se reflejó de manera bastante generalizada en el producto final, que fue el texto constitucional. Y eso nos ha permitido construir una experiencia
que va a ser clave para los años por venir. Una experiencia tanto en la perspectiva de presentar en clave afirmativa esta serie de reivindicaciones, demandas y orientaciones que veníamos construyendo, como también en aquellas dimensiones ante las cuales no necesariamente el movimiento feminista ha construido una respuesta o una perspectiva, que tiene que ver, por ejemplo, con el escenario de crisis económica que nos encontramos atravesando. La discusión acerca de cómo seguimos al menos tiene una perspectiva clara, que es que el texto constitucional, el proyecto constitucional, aunque haya sido rechazado, constituye para nosotras un piso irrenunciable de derechos. Y ese piso irrenunciable de derechos es también una suerte de hoja de ruta para las luchas por venir. ¿Cómo lo va a hacer el movimiento feminista en un escenario donde esa dimensión de la lucha parece haber sido persuasiva, parece haber sido asumida generalizadamente en nuestro país como un piso democrático, pero en un escenario donde crece la extrema derecha, en un escenario donde la concentración de los medios de comunicación impiden el debate público en términos políticos, en un contexto de politización del malestar y de la crisis, son discusiones que nosotras pretendemos abrir. Al menos desde nuestra posición dentro del movimiento feminista, como coordinadora feminista 8 de marzo, hay 3 dimensiones, diría, que vamos a estar trabajando. Por una parte, la territorialización de nuestra acción política, porque no puede volver a ocurrir, ¿no?, que una disputa, por así decirlo, en el marco que nos ofrece la institucionalidad consuma nuestras capacidades como movimiento de fortalecer esas herramientas políticas nuevas que hemos venido construyendo, como lo es la misma coordinadora, una organización que surge al alero de este ciclo de movilización feminista. La disputa de la política comunicacional de masas va a ser para nosotras también una centralidad, y finalmente también cómo lo vamos a hacer para construir, y ese es un debate abierto, una alianza para poder pensar en las derivas posibles de un nuevo escenario constituyente que no está para nada garantizado, ¿no? Y que sin duda no va a ser una continuidad del anterior, sino más bien su negación, es lo que hemos dicho nosotras, ¿no? Según justamente esto último que planteas, a mí me surgen al menos 2 o 3 preguntas. Claro, cuando hablas de robustecer, fortalecer la orgánica de los movimientos sociales, entiendo que va más allá del propio movimiento feminista. Te quería preguntar exactamente a qué te refieres justamente con eso. Nosotras, voy a tomarnos como ejemplo, ¿no? Tenemos una organización que se construye para impulsar el proceso de la huelga general feminista y que por lo tanto tiene una estructura afín a esos procesos, expresiva de los comités de huelga que fuimos construyendo, de las tareas propias del desarrollo de un proceso de esas características en un país altamente fragmentado y atomizado en su organización social y territorial, y también con una estructura de toma de decisiones propia de ese proceso. Pero no tenemos necesariamente una organización lo suficientemente robusta como para enfrentar los desafíos políticos que nos propone un programa que nos hable de todo. Es decir, que ya no solamente hable de las luchas que, por así decir, sectoriales o fragmentadas o aisladas entre sí, sino que pueda ir proponiendo relaciones, que pueda ir robusteciendo esta mirada de conjunto, esta mirada de totalidad que desde el movimiento hemos venido construyendo durante este tiempo. Y cuando hablamos del movimiento social, el movimiento social en Chile, previo al proceso constituyente, se había venido desarrollando algunos sectores más intensamente, el movimiento socioambiental con mucha fuerza, el movimiento feminista con mucha fuerza, el movimiento estudiantil más debilitado. Y lo que tenemos ahora al final de este proceso es un movimiento social con una capacidad de articulación nacional, asambleas territoriales que han permanecido y han sido capaces de sobrevivir a la crisis económica y a la pandemia, y que hoy ya no solamente están simultáneamente al mismo tiempo tomando las mismas decisiones, sino en coordinación. Y eso nos pone ante un nuevo escenario de autoorganización popular de los sectores sociales más dinámicos, más fuertemente movilizados contra el neoliberalismo en las últimas décadas. ¿Qué forma toma eso? ¿Qué forma toma un esfuerzo de articulación de esas características? ¿Cómo podemos construir un movimiento
conjunto que supere esta fragmentación, que nos dé un espacio de politización, que invite a las personas que hoy, especialmente después de la derrota del 4 de septiembre, buscan un lugar para organizarse, para transformar las cosas. Esas son las preguntas orgánicas que estamos desarrollando desde abajo en esta articulación de movimientos sociales hoy en Chile. Y tú decías, Alondra, que si hay un nuevo proceso constituyente, porque no es seguro que lo haya... No es seguro que lo haya. Será en cierta medida una negación del anterior, ¿no? Al menos en algunas de sus dimensiones. ¿Merecerá la pena participar? Uno de los primeros acuerdos que tomaron los partidos, que ni siquiera se han puesto de acuerdo todavía si van a convocar a este nuevo proceso, es que en este caso va a ser sin independientes, es decir, sin nosotros, ¿no? Sin el movimiento social. Y es curioso que ese sea el primer punto de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido es que nosotras... Es curioso que en eso estén de acuerdo. Sí, es lamentable y al mismo tiempo es muy decidor del sentido que tiene este nuevo escenario, en este nuevo escenario, la apertura rápida de la derecha a conversar los términos de un nuevo proceso, ¿no? Porque, por si es que alguien que está viendo este programa no lo sabe, el efecto jurídico del rechazo del plebiscito del 4 de septiembre es la vigencia de la Constitución pinochetista. Ese es el efecto jurídico porque así está establecido en la reforma constitucional que habilitó el itinerario institucional. Si es que el movimiento social participa, nuestra posición como coordinadora es que los objetivos de la participación van a ser distintos a los objetivos que tuvo la participación en un escenario de correlación de fuerzas, de movilización que fue muy diferente. Es decir, hoy tenemos la posibilidad, por el estado de cosas en Chile, por el estado de las condiciones de vida de la gran mayoría de la población y por el crecimiento de los populismos ligados a la ultraderecha, tenemos la posibilidad de que un proceso constituyente sitúe el escenario para una constitución igual o peor que la que tenemos, pero legitimada democráticamente. Y ese escenario es un escenario que debe preocupar al movimiento social, porque es un escenario que sitúa en condiciones mucho más adversas las disputas políticas que hemos venido abriendo e impulsando con un enorme esfuerzo durante las últimas décadas. El objetivo de participar para evitar ese escenario dentro de las posibilidades del movimiento social es para nosotras hoy esa orientación y lo que nos hace pensar que no es posible descartar a priori la disputa. Ahora bien, ¿cómo se hace en un escenario donde se nos niegan los instrumentos políticos para la autorrepresentación? ¿Cómo se hace en un escenario electoral que es bastante imprevisible, pero hay cierta posibilidad de prever un escenario desfavorable para las fuerzas transformadoras por la identificación entre el proceso constituyente anterior y el gobierno, por la inexistencia de herramientas para la autorrepresentación autónoma del movimiento social? Bueno, todas esas son las preguntas que tenemos que resolver ahora. Y también has comentado una cosa que era cómo disputar el malestar, politizar el malestar, cómo la extrema derecha podía construirse también en ese malestar que ni mucho menos ha terminado en Chile y que fue gran parte de la gasolina del estallido social de 2019, y ahí surge algo que no existía en el estallido, ¿no? Y que ha sido también proceso de los cambios políticos, que es el Partido de la Gente, ¿no? De Parisi, porque tú misma has dicho esa nueva extrema derecha. Entiendo que te estás orientando hacia el Partido de la Gente, ¿no? Y Parisi. ¿Qué papel puede jugar? Una de las, por lo menos de las lecturas que yo hacía desde fuera, evidentemente, del resultado, es que también había ganado la antipolítica. O sea, había habido un voto de protesta contra la política, un voto antipolítico en gran parte, muy mayoritario en las clases populares, que además se habían sentido como obligadas a votar, ¿no? Eso es un caldo de cultivo clarísimo para la propuesta de Parisi. Sí, y no es baladí entonces que el Partido de la Gente esté proponiendo que antes de cualquier discusión haya una votación obligatoria de entrada nuevamente.
¿no? Es decir, que nuevamente se le pregunta a la gente en un escenario de voto obligatorio, donde la obligatoriedad está dada por una enorme multa, claro, en un escenario de crisis económica, bueno, si quiere o no quiere una nueva constitución o si ya está aburrido de esta discusión entre políticos, ¿no? Ciertamente que esa es una dimensión, y el rechazo de la propuesta constitucional el 4 de septiembre deja planteados los mismos problemas que estaban planteados antes del estallido, antes de la revuelta, pero 4 años después, ¿no? O sea, en un escenario de agudización de esa crisis. Ciertamente esta va a ser es uno de los escenarios posibles que puede asumir lo que nosotras desde la coordinadora y desde el movimiento feminista hemos llamado un vértice histórico. El vértice histórico en el que irrumpe también esta fuerza social feminista que nos pone frente a sectores que la única política que tienen para ofrecerle al país es una política de guerra contra las mujeres, de guerra de pobres contra pobres, del penúltimo contra el último. Y ante ese escenario, sin duda que estamos en una posición quizás mejor que ayer, ¿no? Es decir, el movimiento social ha podido ir delineando los contornos de un proyecto propio. ¿Cómo hacerlo para que ese proyecto propio, para que esa alternativa de futuro pueda ser conocida en primer lugar por la población, que, con todos los obstáculos que existen para ello, y que pueda al mismo tiempo interpretar adecuadamente el sentido de la crisis, es lo que también ahora estamos en proceso de ir discutiendo? Y yo creo que al menos estamos en un escenario favorable para plantearnos esas preguntas de manera mucho más profunda y con una experiencia a cuestas que vamos a tener que examinar largamente, pero que ilumina algunas de las cuestiones por donde ir respondiendo. Bueno, ya tenemos que ir concluyendo. La verdad es que podríamos estar aquí discutiendo muchísimo más tiempo, pero yo no quería que termináramos sin hacerte una pregunta más general. Yo creo que vimos hace unos años, en cierta medida, como una ola reaccionaria acababa con los gobiernos progresistas en América Latina, ¿no? El ejemplo de Bolsonaro en Brasil fue muy significativo, pero vamos, tenemos Ecuador con Lago, vimos también el caso de Argentina, y cómo a la par de estos gobiernos también han ido surgiendo nuevas extremas derecha, donde está el ejemplo de Parisi, pero también tenemos ejemplos en Argentina. El caso de Bukele también sería muy paradigmático de ese modelo de extrema derecha difusa antipolítica, ¿no? Y ahora vemos un cierto resurgir, ¿no? Como una reedición de gobiernos progresistas, ¿no? En donde incluso el chileno vendría a incorporarse, ya que no estuvo en el primer proceso, ¿no? De gobiernos progresistas, pero que es una reedición en cierta medida con fechas de caducidad como mucho más cercanas de la primera, ¿no? Vemos el desgaste actual de Boric, estamos viendo el desgaste de Fernández en Argentina, y a todo esto quien ha plantado cara a esta ola reaccionaria y quien ha abierto un espacio político también para esas nuevas reediciones, en cierta medida, ha sido el movimiento feminista, no solo en Chile, como hemos hablado. De hecho, yo creo que poca gente sabe que si en el concurso del movimiento feminista en la segunda vuelta entre Katz y Boric, a lo mejor el resultado no hubiera sido el que tenemos ahora mismo, y que el movimiento feminista votó en defensa propia, sí, no votó por un candidato, sino votó en defensa propia. Creo que eso lo hemos visto en otros países, ¿no? El ENAO justamente en Brasil, lo hemos visto en Argentina de una forma muy clara. ¿Cómo está ahora el movimiento feminista en América Latina? ¿Y podemos prever una nueva huelga para el 8M? Respecto de... yo no estoy segura si podríamos hablar de una nueva ola de gobiernos progresistas. Yo creo que es un poco temprano para observar una tendencia, y especialmente también si miramos en detalle los
momentos electorales que han habido en Chile, que han sido intensísimos en un escenario de 3 años. Hemos tenido todas las elecciones que nos podríamos haber planteado, ¿no? De todo tipo y con formas de votación diferentes, con condiciones de población llamada a votar que también es diferente. Y lo que no hemos podido verificar es una tendencia en todas esas votaciones. Entonces, yo creo que estamos en un escenario que aún está caracterizado fundamentalmente por su inestabilidad y por la posibilidad cierta de que luego de este gobierno progresista en Chile tengamos un gobierno de extrema derecha. Y respecto de... Yo estoy de acuerdo contigo y también me parece muy importante subrayar que el movimiento feminista en Chile tomó una posición respecto de la votación presidencial por primera vez de manera tan masiva y que eso fue decisivo. El voto de las mujeres y de los sectores populares fue el que permitió la elección de Gabriel Boric en un escenario de voto voluntario. Y bueno, ha sido semejante el rol que ha tenido el feminismo en América Latina. En otros lugares del mundo, donde el movimiento feminista también es muy fuerte, sin embargo, hemos visto que no ha sido posible frenar al fascismo, ¿no? Como en Italia. Así que nosotras lo vemos con bastante preocupación. Si es que se va a levantar nuevamente la huelga general feminista el 8 de marzo, ¿en qué escenario de articulación internacional eso se va a desarrollar? ¿Y qué vamos a hacer con el programa que hemos construido? ¿Cómo vamos a seguir este itinerario de lucha? Son discusiones abiertas del movimiento feminista. Yo pienso personalmente que es indispensable que el movimiento feminista continúe el trabajo de articulación y de irrupción política que le ha caracterizado durante los últimos años, porque no está para nada garantizado que esta politización feminista de la crisis y la emergencia de una fuerza política tan fuerte, tan poderosa de parte del movimiento feminista vaya a marcar los años por venir. Eso es una tarea. Es un trabajo, y es un trabajo que requiere ante todo de constancia y de persistencia. Nuestras compañeras o las mujeres que vinieron antes en Chile, que fueron las que levantaron en los movimientos más fuertes de nuestra historia, por ejemplo, desde 1935 hasta 1948, por el voto, y que eran también quienes levantaban un programa transversal, tal y como nosotras, tuvieron que atravesar escenarios muy difíciles con la claridad de qué iba a ser la persistencia y la mantención de ese esfuerzo organizativo y movilizador, lo único que iba a generar conquistas para el movimiento. Y yo creo que nosotras no podemos olvidar esa lección histórica. Pues justamente con esto nos quedamos. Para terminar, la necesidad de mantener esas luchas y sobre todo las luchas como el único método de conquistar derechos. Muchas gracias, Alondra, por haber estado con nosotros en Enclave Internacional y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en un nuevo programa de Enclave Internacional. Muchas gracias.